¿no? Es decir, hay muchísima ortografía que se podía ver, hay muchas expresiones que eran canónicas de cierto tipo de autores. Precisamente, o sea, esto fue lo que logró convencer a la clase intelectual de la época, porque no había estas interpretaciones o las que se podían dar con un tablero como el que estamos viendo. Porque en este puedes decir, bueno, es por medio de un reflejo nervioso que la persona está proyectando sus propios pensamientos. Acá no, porque era un grupo de personas tocando una cesta de mimbre con un lápiz y se escribía un mensaje. Digamos que la Ouija, lo que estamos viendo en realidad es algo, este, muy rudimentario. En realidad se degradó lo que después fue evolucionando. Hola, Christopher, muchas gracias por estar aquí. Eh, fue, fue, fue evolucionando y esto se quedó retrógrado, ocupando letras Ujú. y números para un mensaje cuando se puede hacer con un lápiz. Y de ahí fue evolucionando todavía más hasta llegar a los medios modernos, donde ya no necesitan ni cestas, ni señaladores, ni vasos. Ocupan su propio cuerpo para transmitir los mensajes. Y De, de estos hay muchos casos. de ahí que muchas veces, ¿no? Digamos, muchas personas que creemos en esto, ambos incluidos, que Ujú. creemos que es una ciencia que se tiene que descubrir, la ciencia del alma. También Por quería, supuesto. pues, saludar ahora, ahora que estoy moderando y el compañero y tocayo, pues, ha terminado esta parte del relato. Quiero saludar a Chris y quiero saludar a Christopher, que creo que son suscriptores tuyos aquí presentes. Y Así es. te pediría que continuases y si no, tengo yo varias anécdotas que añadir con ese origen un poco tosco y primitivo de lo que es la Ouija. No, adelante, tocayo. En mi caso, yo he vivido la Ouija también en primera instancia con, con mi propia piel. Yo tengo un hermano que falleció y en mi inocencia, cuando tenía 8 años, muy mala edad para este tipo de cosas, me di cuenta de que mi fallecido abuelo tenía un tablero de Ouija. Yo en ese momento obviamente no sabía lo que era un tablero y quise explorarlo, ¿no? Vi que había un libro, el cual yo no entendí apenas, no leía muy bien a esa edad, era un momento un poco conflictivo en mi vida. Yo quise comunicarme con mi fallecido hermano, así que le pregunté a escondidas durante semanas a mi abuela qué era ese tablero, que me despertaba algo en mí, algo difícil de describir, como una sensación mm, de energía, una emisión de algo que no podía ni describir hasta dentro de muchos años. Mi abuela me dijo que eso era un juego que usaba mi abuelo para comunicarse con la gente que está con Dios. Y entonces yo le pregunté una cosa, ya que este tablero no era un tablero que estaba bien, no estaba intacto, tenía uno de los bordes quemados. Yo le pregunté que qué es lo que le había pasado. Obviamente era niño, pero no era tonto. Sabía que un tablero pues tiene que estar entero y no tiene que estar descuidado o quemado. Ella en ese momento frunció el ceño y miró hacia abajo y me cambió la conversación. Me di cuenta en mi tierna inocencia que algo le producía mucho dolor al mirar ese tablero. Así que fue cuando estaba durmiendo y lo tiró. El problema es que yo no estaba dormido y vi dónde lo tiraba. Luego, uno de mis primos vino de la ciudad y me dijo qué es lo que era en sí. Él, que era bastante curioso y morboso, me enseñó cómo se usaba. Y después de una sesión sin ningún resultado, yo cogí el tablero otro día con todo en mi contra e hice una sesión. Fui al pueblo de mi abuela, el cual es un pueblo muy famoso en Rumanía porque es donde se hicieron varias rebeliones. Mi país en sí, como país, es joven, pero como tierra es muy, muy antigua. Hay historias de más de 3000 años. Y
como país solo tiene 100 años, Rumanía. Yo, siendo transilvano, eh, fui justo debajo de lo que se conoce como el árbol del ahorcado. Un nombre muy estereotípico para muchas ocasiones y no se me ocurrió nada mejor que hacer una sesión ahí. El único inconveniente de la Ouija es que no tenía un guía. Entonces yo cogí un trozo de hoja, muchos la conoceréis, el ficus, esas hojas grandes, y la corté por la mitad. Como muchos sabréis, el ficus es una hoja muy pesada, ¿no? Y si encima si está verde, pues pesa un poco más. Lo que pasó fue que lo usé como guía e intenté comunicarme con mi hermano. En ese momento empecé a notar una ráfaga de izquierda y de derecha que sentía que a veces se empujaba esa hoja. En un principio pues intenté no sugestionarme y cuando sentí esa ráfaga detrás de mí, con un aire que yo entendí de malevolencia, dejé el tablero y salí corriendo, siendo un error realmente grande. Un error que luego me acompañó. ¿Por qué me acompañó? Preguntaréis. El resultado es lo que más miedo me dio, ya que en el momento que dejé el tablero y me fui, fue por un motivo. Yo intenté comunicarme con mi hermano, pero todas las veces que decía si era mi hermano, el puntero se iba al no, una y otra vez. Y cuando llegué a preguntar quién era, volvió a decir que no. Se negaba a decirlo. No quería que yo lo supiese. Y en ese momento, por curiosidad, dije que cuántos eran. Y en ese momento dijo un número que a mí me hizo levantarme y dejar el juego a medias. 72. 72 es el número de personas que fueron ahorcadas en ese árbol. Yo, cuando le conté esta anécdota a mi abuela, se enfadó muchísimo y vino y cogió el tablero y esta vez sí le prendió fuego. Aunque incluso a día de hoy, incluso hace 3 años que fui antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, al bosque y al pueblo de mi abuela, que está situado en el mismo, sentí inclusive una mirada horrorosa y llena de maldad viniendo de ese árbol. Siempre siento ese tipo de mirada cuando paso por alrededor de ese árbol, como si algo dentro de él o de él me mirase con maldad. Esa es la anécdota que yo tengo. Si quieres compartir otra historia, soy todo oídos. Wow, estuvo súper interesante esa. Y más por todas las cosas que se dieron en ese momento en que tú estabas haciendo este juego delante de un lugar donde ha habido demasiado dolor. Y es curioso, Sí. ¿eh? Sí es cierto, Ajá. porque lo único que yo sentía en el momento que estaba ahí Perdón. es una opresión muy fuerte en el pecho. Pues, ¿Hola? se perdió un poco la señal. Vale, vale, se me escucha ahora, ¿no? Decía que eso, lo del pecho. ¿Qué es lo que opinas tú de ese tipo de sensaciones y de lugares para hacer un ritual de Ouija? Mira, tocayo, realmente esta situación se puede presentar o se puede dar en cualquier lugar. Ir a jugar ahí, pues es un poco riesgoso, más que todo por el tipo de espíritus que te puedes encontrar, espíritus con dolor, con sufrimiento, pudieron haberse quedado ahí buscando quizá venganza o porque no han superado estas sensaciones Ujú. fuertes. Pero esta clase de juegos, porque lo agarra la gente como juego, todo depende de con qué actitud y qué vayas buscando. Tú ibas buscando a tu hermano, no ibas con esta necesidad de jugar o de ver si realmente te conectabas con algún espíritu y demás. Y yo creo que eso fue algo que te protegió en cierto sentido Así de lo es. que podía haber pasado. Si tú hubieras llegado jugando en un lugar con una carga energética o con una carga espiritual de ese tipo, probablemente hubieras tenido una experiencia terrible y quizá incluso hasta de mucho dolor. ¿Por qué sucede esto?
porque la Ouija solamente es un medio para comunicarte de una manera más sencilla. Perdón, están saludando desde hace rato. Saludos a Irán, Belén, Alberto, Giselle, Yaret, todos. Hola, saludos. Un saludo. Conocidos, tocayo, me han estado siguiendo. Entonces ya, sigo, porque me distraigo Sin verlos sin problema. contestar. Entonces, la situación que se da con la Ouija, y aquí en México pasa muy seguido, es que Ujú. las personas agarran esta clase de objetos para jugar. Cuando tú te pones a jugar, del otro lado también se ponen a jugar contigo, y depende con qué actitud vayas, con qué clase de personas estés, si entre ellos hay algún medium natural que no sepa que es un medium, puede llegar a pasar desde una comunicación difícil, donde te dicen cosas dolorosas, hasta puede haber aportaciones que se le llama aparición de objetos o incluso violencia física, sonidos, golpes, levitación de cosas. Las personas se asustan y dan más energía a esta clase de espíritus. Entonces, aquí en Jalapa hubo el caso de uno de los exorcistas más conocidos en su época, que se llamó el padre Martín del Campo, Ujú. que no era poco común escuchar anécdotas de él yendo a, digamos que rescatar a chavos que se ponían a jugar con la Ouija. Uno de los Sí, sí. casos que yo recuerdo fue un grupo serían adolescentes, quizá adultos jóvenes que estuvieron jugando con la Ouija y iniciaron una llamada al padre, llamaron pues en esa época no había 911 aquí, ha de haber sido la policía, porque jugando una de las chicas empezó a ponerse muy rara, muy mal, violenta, aventaba los golpes, no la podían controlar. Cuando llega la policía, pues se espanta de la situación, les informan que estuvieron jugando con la Ouija y no pueden controlar a la chica que estaba ahí. Mandan a traer al padre Martín del Campo, llega, cuando ve la situación, saca a la gente que no Hola. Bueno, se ha cortado un ando poquito. porque Se te ha cortado un segundillo, tocayo. ya me escuchan. Ahora sí se te escucha perfectamente. Continúa, por favor. Mandan a Em, llamar al padre. Mandan a llamar al padre, llega a ver la situación que se está dando, saca a la gente que no tiene que estar ahí, entre ellos a la policía y a alguno que otro chismoso que llegó, y dejan a uno de los muchachos que no estaba afectado, porque todos los demás parecían como si estuvieran ebrios en cierta forma, Ujú. y empieza a Así hacer es. el trabajo de exorcismo. En ese trabajo, lo que había llegado, el espíritu que había llegado, empieza a brincar de una persona a otra, que en realidad no hay Se entrecorta un poquito. Bueno, no pasa nada. Tendremos un una poco de posesión paciencia. como tal. ¿Se te ha entrecortado un poco cuando has dicho que brincaba de uno a otro? Ok, brincaba de uno a otro, vuelvo a lo mismo, no hay posesiones, es otra palabra que se llama obsecaciones espirituales, donde el espíritu, digamos que toma el control del cuerpo de otro, Bueno, y sí, esto sí. lo presencia. Así es. ¿Sigue mal? No, no, sí, es cierto. No, no, estoy dando la razón. Es que como Ah, ok, yo tengo también, y estaba por entrar al culto de Melquisedec, que es el culto de los exorcistas, entonces este tipo de casos es un caso muy común en lo que se considera un caso de exorcismo o de falso exorcismo en algunos casos. Continúa, por favor. precisamente el padre no tomó las previsiones para hacer un exorcismo en toda forma. Ujú. Yo imagino que se debe haber dado cuenta que en realidad era un espíritu queriendo jugar y lo trató como tal. O sea, no hubo No o hubo. entran con un caso para exorcizar. Después de un momento, este espíritu se logra ir de ahí, o sea, logra calmar las personas se logran calmar, el espíritu deja de brincar, hace una oración, una sesión con todos ellos, y esto paró ahí. Pero
Creció tanto el caso que incluso llegó a la radio en su época, en un programa de radio que estaba aquí en Jalapa, muy famoso, que hablaba precisamente de estos casos. Este sacerdote ya tiene mucho tiempo que falleció, pero ayudó a tanta gente que en la rememoración de su fallecimiento, mucha gente se da lugar a visitarlo, a visitar la iglesia donde hacen las misas para él. Es otro de los casos que yo conozco y aquí en México puedes encontrar cantidades de este tipo, Sí. Em, donde entran a jugar y salen mal. México lo que tiene, y lo hemos hablado antes de la transmisión, es un país muy grande, ¿no? Es tan grande que podríamos decir que es varios países mucho más pequeños, no solamente por sus diferencias étnicas, sino por la propia culturización y regionalización de todas las regiones. Yo, este tipo de casos se me hacen muy interesantes, porque yo en su momento em, estudié muy duro para meterme en el culto de Melquisedec, que es el culto de los santos exorcistas. Y sé varias historias de este estilo porque fui a presenciar Perdí varios. el sonido, tocayo. Vale, lo que iba diciendo es que yo sé bastante sobre estos temas porque fui a exorcismos, de los cuales fueron tres. Mm. Dos de ellos probaron ser falsos, pero uno era un caso muy extraño. En ese momento yo estaba aprendiendo, no había terminado de jurar los votos, que a día de hoy obviamente por obvias razones no he jurado, y yo lo noté, que era una mujer que se sentía incómoda con el padre que estaba en ese momento. El padre era el padre Fortea, es un padre muy muy famoso en el mundo del exorcismo, sobre todo en España, y llegó a hacer que la mujer vomitase solamente con empezar a leer Mateo. Mateo, para los que muchas veces no saben, es el, por así decirlo, el conjunto de salmos que se usa para hacer el exorcismo. Eso y, por así decirlo, el Evangelio de Jesús, que es las primeras partes que anuncian a Jesús y su desarrollo en, en cuanto a Mesías. Esas serían por así decirlo, las oraciones que más daño pueden hacerle a un demonio. Él simplemente entró a la estancia y empezó a leer Mateo de memoria porque es un padre ya muy experimentado y sabía lo que se podía tener. Y la mujer empezó a vomitar negro. No tardó nada. El exorcismo duró 10 minutos, no como muchas ocasiones que lo pintan que duran horas y noches. No, 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 duró 10 minutos escasos. La mujer se desmayó y entró en coma. Tardó un mes en recuperarse y dijo que incluso en ese mes ella veía solamente neblina, soñaba con neblina y en esa eh, veía como manos negras intentando alcanzarla, pero como la neblina le impedía acercarse a ella. Y esa figura gruñía como un animal, a veces con los gruñidos de un perro, otras veces con la de un gallo y otras veces como ella describió la de un cocodrilo. Eso pasó porque ella, junto a otros dos chicos, intentaron jugar a la Ouija y ella se asustó porque el puntero, según dijo, se movió solo y salió corriendo. Ellos despidieron la sesión, pero como que la sesión no terminó de desconectarse eh, del todo. Esa es una de las historias pues, que tengo yo con la Ouija, no de manera directa, sino de haber escuchado. Muy buenas, Larson. Un placer verte por aquí. Ah, no, no, todas Tal, las Larson. historias no son mexicanas. La que yo acabo de contar son de España. Es del padre Fortea. Tocayo, si gustas decir alguna historia más, o si no, saltamos al siguiente. O si alguien quiere que Bueno, contemos alguna más, claro. Cuenta por favor si... podemos, Dime. podemos continuar con los siguientes temas. Es que el tema de la Ouija, los espíritus y lo que se presenta cada vez que alguien entra, digamos, no a jugar, sino a tratar de intentar estas conexiones,
Es muy extenso, tocayo. Nos podríamos pasar horas y días completos hablando de esto Así es. y seguramente no pararíamos. Larson es de Colombia, es cierto, lo comentó en una ocasión. Podemos una vez preguntarte, cuando hablemos de relatos, cómo se dice a un tipo de Ajá. personaje que nosotros hemos comentado con anterioridad, cómo se llama en tu país oriundo. Bueno, el siguiente tema es el tema de los relatos de terror personales. En este caso vamos a ceñirnos a los relatos que conocemos de nosotros mismos y que queremos ¿Dónde se compartir. cortó? En esta ocasión decía que comentemos relatos de terror que nos han ocurrido a nosotros. Si eres tan amable de decirnos una anécdota o un relato que consideres de miedo, Sí, fíjate, si me da tiempo voy a relatar dos historias. sin Ya problema. veremos. Fíjate Primero veamos cómo que te sientes con la primera y luego probamos con la segunda. pues, estas son anécdotas que pasaron dentro de la casa. Una de ellas es de uno de mis tíos que la contó cuando yo era adolescente, me la platicó y yo vivía junto en esa casa. Francamente, a mí no me había pasado nada, aunque en esa casa a mí sucedieron muchas cosas y yo creo que a toda la familia en cierta medida le pasó algo. Este tío vivía en uno de los tapancos, un tapanco de madera que hicieron en la casa, y dice que una noche empezó a notar, a sentirse raro dentro de su cuarto. Ah, adolescente él, dice que le apagan la luz. Es una casa vieja con cables muy viejos, lo cual no era fuera de lo normal, pero pues, se le hizo raro. Tal que fue prendido el foco y se volvió a apagar. Vamos, dice, ya me voy a dormir. Al día siguiente le pasa lo mismo. Al tercer día le pasa lo mismo y decide subirse una lámpara. Los Ujú. agarra, eh, vuelve a sucederle lo mismo en la noche, se le va la luz, vuelve a prender, se le va la luz, prende su lámpara, está con la lámpara ya con miedo porque esto ya no era normal y dice que la lámpara se le empieza a ir la luz, se le empieza a apagar. Vuelve a prender el foco, se apaga y ya no vuelve a encender. Al día siguiente va a revisar qué es lo que había pasado con este switch que probablemente estaba fallando. Claro. Y él narra que cuando ve el cable estaba roto, o sea, lo habían separado, lo habían arrancado. Esto le causa demasiado temor, se va a la iglesia y se va a robar un poco de agua bendita. Robar en ese entonces, porque yo creo que si le hubiera pedido se le hubieran dado, pero él llegó a la pileta, tomó agua bendita. En la noche, antes de irse a su cuarto, se pone a regar el agua por toda la casa. Empieza desde la sala, va por un pasillo largo que llevaba hacia el baño, la cocina, el comedor y en el cuarto final, donde te digo que nosotros habíamos jugado la Ouija y donde con el tiempo encontramos que uno de los tíos tenía ahí colección de pentagramas y conjuros y demás. Y dice que mientras iba regando el agua bendita, iba sintiendo una sensación de que iba encerrando a algo en ese cuarto precisamente. Termina de hacer sus oraciones, porque iba haciendo oración, termina de regar el agua, se sube a su cuarto. Llega al cuarto, prende el foco, se vuelve a apagar, prende la lámpara, se le vuelve a apagar. Y se hinca a hacer una oración. Para esto él siempre andaba jalando un escapulario. Hay de escapulario, no sé si en España también lo haya Sí, o de las claro. zonas donde nos estén escuchando. Bueno, es un dijecito como bordado que te lo cuelgas con unos listones que te cuelga del pecho y de la espalda. Está hincado haciendo oración. Cuando de la espalda, en la oscuridad de la noche, le empiezan a jalar el escapulario hasta que le llega la parte de mimbre cosida hasta el cuello. Se la dejan apretada ahí. Después de esa noche, esa historia ahí acaba. Ya no volvió a suceder nada. Pareciera como si fuera la despedida de este pues, espíritu juguetón que estaba en la casa familiar. Y ahí es donde
donde para todo y esta anécdota me la contó. Incluso hasta hice un relato que está dentro del canal. Esa es una de las historias que más me impactó cuando yo era más chamaco. En esta casa a mí me tocó ver un espíritu flotando, a mi abuelo se le aventó una sombra estando en el baño, eh, una tía escuchó cómo le dejaron caer monedas en los pies. Pasaron demasiadas cosas. Es una casa vieja, es una casa, yo me imagino que como es en el casco del centro de la ciudad, es el casco histórico, tuvo que haber vivido muchas cosas y se quedaron ahí guardadas. Muy interesante, muy La interesante. otra, la otra historia que te quiero relatar es una que siempre me ha llamado la atención porque me lo contaron dos personas, para mí de mucho respeto, personas ya grandes de edad cuando me lo contaron. Algo que sucedió en su rancho. Una situación yo he escuchado que se ha repetido en otros lugares por esto de las brujerías y las magias. Pasa que se estaba celebrando una fiesta, una boda en un rancho cercano a Veracruz, cercano a Cardel. Están festejando y ven llegar, aquí tengo una confusión porque ya tiene muchos años que me la platicaron, si llegó en un carro viejo o si llegó en un caballo. Total, que llega un tipo, se baja de donde haya venido, del caballo vamos a suponer, se acerca a donde está la fiesta y mata a una persona. Ay, Según recuerdo había mm, sido el que se había casado. Llega, le dispara al corazón, ¡pum! Sale caminando tranquilamente de la fiesta, pero en estos lugares la gente estaba acostumbrada a usar armas en esas épocas y salen detrás de él. Se voltea tranquilamente, les dice, paren, no me sigan, ya no quiero seguir matando por hoy. Sí, con esa tranquilidad. ay Dios. Sí, 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 lo siguen persiguiendo. Se voltea y le vuela el dedo gordo de un pie a uno de los que lo estaban persiguiendo como manera de advertencia, pero pues no se frena la gente, estaba con mucho coraje y lo siguen. Se interna él dentro, se veredea ahí dentro del campo, lo llegan a acorralar en un punto donde se cubría con un pequeño, un palo, o sea, aquí le dicen palo, es un árbol muy delgado, pues, era un arbolito y todos le estaban disparando, él también disparó hasta que vació sus armas, pero él se seguía cubriendo supuestamente en este dichoso arbolito, en este palo, y toda la comunidad le disparó y le disparó y le disparó y no lo lograban tumbar. O sea, y todos decían, yo le pegué y le pegué y le pegué y no se caía. Siguen disparando hasta que por fin, más o menos vencido, porque no lo habían matado con las balas, cae al piso y llega uno de estas personas, toma una de las piedras más grandes que encuentra y le revientan el pecho con la piedra. Se la dejan caer varias veces y el hombre no se moría. Se lo llevan a la comandancia y llaman por teléfono a la policía pues, del poblado más cercano, no me acuerdo si era Cardel o Veracruz, a donde llaman. Dicen que sí, que van a ir por este sujeto, pero la cosa es que estaba con el cuerpo lleno de disparos y el pecho lo tenía reventado por esta piedra y no se moría. El tipo estaba agonizando, vomitaba sangre, estaba muy maltrecho, muy dolido, tenía unos tatuajes muy extraños, pero lo empiezan a desvestir para ver qué tan graves eran las heridas y le encuentran una bolsita que tenía colgada a manera de escapulario, pero este estaba colgado debajo de su brazo, en la axila. En el momento en que le quitan esta bolsa, pensando que era, no sé, quizá X cosa, Amuleto. dinero, lo que sea, a un amuleto, se la quitan, en ese momento muere el tipo. Muere el tipo, abren la bolsa y la bolsa estaba... Ahí también voy a permitirme fantasear un poco. Yo lo que sí recuerdo es que estaba llena de gusanos, pero para mí que tenía una imagen religiosa, creo que era una virgen. Eso sí, no lo tengo por seguro, pero estaba llena de gusanos. Total, se muere y en la tarde-noche llegan los agentes de la policía buscando a esta persona. Cuando lo ven, le dicen, por fin encontraste un pueblo a tu altura. Se ve que ya tenía rato de que lo estaban siguiendo, lo estaban persiguiendo, pero no hablaron más la policía.
El caso es que esto me lo platica, se llamó don Arnulfo, ya falleció, era un señor ya muy grande de edad. Total que llego con otra persona que conocía que se llamaba doña Juana, me corrobora la historia y me cuenta la otra parte de lo que sucedió. Dice que cuando los policías llegaron, se ponen a vigilar el cuerpo en la comandancia en la noche, no saben por qué, se quedan ahí. Y ella tenía una casa con puertas o con ventanas de madera, aquí se trancan por dentro. La hago notar este punto porque a cierta hora de la noche empezaron a escuchar como si estuvieran carros muy veloces corriendo por, pues era una carretera de terracería, acelerando con muchísima fuerza de lado a lado del pueblo, cosa que no se veía, no se escuchaba, y todo empezó a temblar. Las ventanas empezaron a tratar de abrirlas, entonces me dice la señora, me tuve que sentar en una silla, poner los pies en la ventana y me la empujaban. Las puertas se movían, las ventanas se movían, se escuchaban estos ruidos horribles, parecía como si hubiera carros rugiendo u otras cosas rugiendo en la calle. Y no fui a la única que me pasó, le pasó a muchos en el pueblo. Total que esto dura un tiempo, X cantidad, media hora, una hora, no lo recuerdo, hasta que todo se calma. Al día siguiente ya se habían ido los policías con el cuerpo y se quedaron todos con esta anécdota del que no podía morir, que traía la bolsa debajo del brazo, y el que habrá sido lo que llegó esa misma noche a estar perturbando todas las casas. Es otra de las anécdotas que tengo muy guardada y muy grabada. Más que todo porque aquí hubo dos personas de casas diferentes corroborando lo mismo. Y se me hace que o se pusieron de acuerdo todos para contar una muy bonita mentira o fue verdad. Así es, así es. Demasiada coincidencia en ese momento. Demasiada. Yo, con ese aspecto tengo también una anécdota muy parecida, pero esa será la segunda historia. La primera historia, yo, al ser bastante más joven, casi la mitad de tu edad, y obviamente seguramente también en experiencia en la mitad, yo aún así, en mi juventud, que es cuando más anécdotas extrañas me pasaron, tuve una en el mismo pueblo que comenté con anterioridad, en el pueblo de mi abuela. Es un pueblo, igual que es el casco antiguo de tu ciudad, pues un lugar con mucha historia. Y ahí existe la historia del que se arrastra. Hace un tiempo hice también un vídeo sobre él. Es el primer vídeo del canal, de hecho, hace ya casi un año. Y es una historia que trata de un hombre muy malo y muy cruel de origen húngaro. Como he dicho, este pueblo fue el originario de la rebelión campesina transilvana, que se rebeló contra el régimen y el imperio austrohúngaro que dominaba Transilvania de manera tiránica e injusta. Obviamente ese motín terminó en ruina y esa ruina terminó en ejecuciones, fusilamientos, etcétera. Un hombre, cuando vio que la gente se estaba amotinando de origen húngaro, que no era rumano en el pueblo, pues obviamente se quejó y lo colgaron. Pero a diferencia de cómo tendría que terminar cualquier persona, los lobos terminaron el trabajo antes de tiempo y le arrancaron la mitad del cuerpo. Luego, cuando lo quitaron y lo enterraron, pues solamente se pudo salvar la mitad del cuerpo del hombre. Y no saben por qué, después de una semana del fallecido, los niños del pueblo empezaron a desaparecer. Algunos de ellos que sí lograron no desaparecer dijeron que cuando iban por la noche veían como manos que salían de arbustos y cuando ellos miraban esas manos se escurrían rápidamente dentro y se escuchaba como un animal moviéndose entre los arbustos para luego desaparecer. Eso y el aullido de lobos era lo que hizo que los niños se escapasen, porque cuando se escuchaban los aullidos del lobo, esos animales hacían que ese ser tuviese miedo. Seguramente fuera porque ahora inclusive recordaba que esos seres le arrancaron la mitad de su cuerpo. Todos sabían que era exactamente él por esa misma reacción.
Y yo de pequeño me quedé a dormir. Normalmente en Rumanía, si vives cerca del pueblo de origen de alguno de tus padres, pues los fines de semana te sueles ir al pueblo. Es muy beneficioso porque normalmente venimos con comida muy rica y obviamente vemos también a los familiares. Me quedé en una de las partes más antiguas de la hacienda de mi abuela y justo cuando salí al baño, porque antes los baños no estaban en la casa, eran baños exteriores que obviamente tenían su agujero en el suelo y bueno, conectaba con la madre naturaleza, dejémoslo ahí. Pues había hecho ya mis necesidades y volvía y yo sentí un ruido en los arbustos. En ese momento, yo que ya no era pequeño, tenía 11 años, pues no me acobardé, pensé que era algún animal y más que miedo sentí curiosidad, porque sabía que en la hacienda de mi abuela no habría ningún lobo, no habría ningún tipo de zorro que me pudiese morder, no habría animales con enfermedades, como mucho podría haber erizos, como mucho podría haber algún animal pequeño, pero vi una mano negra y se veía justo hasta la altura del pulgar. Y en el momento que yo la vi, grité. Y ese grito hizo que la mano, pues, se metiese dentro. Y yo salí corriendo directamente hacia mi casa. ¿Cuál era el problema? El problema es que yo sentía que algo me seguía muy de cerca. Pero, en ese momento, el perro de mi abuela sentí que empezaba a luchar con algo. ¿Por qué el perro de mi abuela empezó a luchar? Porque nosotros, en Rumanía, en el campo, tenemos siempre de día al perro atado, pero por protección, por ladrones y demás, de noche se deja suelto. Y de no ser por el perro, yo creo que me habría alcanzado, no sé si el que se arrastra o alguien que no me tenía buenas intenciones. Lo que sí es cierto es que al día siguiente el pobre perro tenía en parte de su hocico y en parte de su cabeza arañazos con uñas que eran obviamente humanas. No se encontró ningún cuerpo, no se encontró ningún rastro en el suelo, solamente las patas del perro revolcándose en el suelo en medio del jardín que hay entre las haciendas de mi abuela y nada más. Yo, a partir de ahí, decidí que cualquier cosa que tenía que hacer en la hacienda de mi abuela iba a hacerla justo antes de anochecer. Y nunca iba a beber de más, o inclusive si fuese a beber de más y yo tenía que ir a salir a hacer mis necesidades, no saldría solo. Y esto es una costumbre que perdí a mis 24 años, hace solamente 2 años. Esa sería la primera de mis historias. Con el tema de... Dime. Oye, tocayo, Rumanía es también muy rica en historias de este tipo. Así es. Es lo que crees que haya sido. ¿Crees que haya sido el que se arrastra esas manos que se asomaron por ahí? ¿Esto que salió? Es que en sí yo siento que es así. Algo dentro de mí me lo decía, porque esa historia no es que me la repitiesen todos los días, no, era como un recuerdo que vino de repente a mí y sentí que era Mm. eso. Y siempre he sido, como hemos hablado, una persona que, aunque sea sensible a este tipo de casos, nunca han escalado de más. Nunca he visto, por así decirlo, un fantasma a los ojos o un demonio. No, siempre ha sido como un poco más sutil, como si no tuviese la percepción o no tuviese ese don del todo despertado, del todo desarrollado en ese momento. Otra anécdota que está relacionada justo con el tema de un ataque. En este caso, pues no hubo muerte en una boda, pero una de las veces que uno de los curas venía, pues, en, en Pascuas. Muchas veces nosotros somos ortodoxos, no somos, por así decirlo, católicos, ni romano-católicos ni greco-católicos. Somos ortodoxos y en el este de Europa, junto a Rusia, se, bueno, cuando viene el Pascuas, el cura viene y te hace una cruz en la puerta de tu casa.
para decir que esta casa pues sigue el mandamiento de Dios. Esta pintura no dura mucho, para que el año siguiente obviamente te la vuelva a poner como un recordatorio y una reafirmación de tu fe. Pues resulta que el cura del pueblo, esta vez no la de mi madre, es decir, de mi abuela materna, sino de mi padre, pues ese hombre estaba en un pueblo mucho más grande. Y justo cuando estaba, pues, por terminar la ronda de poner esas cruces, que lo hacía con un carbón bendecido y bañado en agua bendita, alguien le agarró del escapulario. Y al mirar atrás no encontró a nadie. Así que él pensó que eran niños. En ese pueblo había muchos niños gitanos, así que, siendo los gitanos como son, gente muy escurridiza y graciosa en muchos aspectos, juguetones en otros, pues no le dio mucha importancia y siguió su camino. Luego se dio cuenta que volvía a sentir otro jalón mucho más fuerte. En ese momento, siendo ya tan tarde, cerca ya de las 12, se enfadó mucho y pues miró hacia atrás de nuevo, no encontrando a nadie. Pero a la siguiente vez ya no le agarraron, ni le jalaron, ni nada. Simplemente le tiraron una piedra a la cabeza. El pobre padre empezó a tambalearse, porque la piedra le dio justo en la nuca. La cosa es, el hombre Dejé estaba de escuchar, andando, tocayo. el hombre estaba andando por una calle sin nadie, y era una calle que tenía 5 metros a cada lado. Y él recibió una piedra en la cabeza. Y no era una piedra pequeña, no, era una piedra más grande que un puño. Así que esa piedra, lanzarla, o la lanzaba alguien muy fuerte y se escuchaba el ruido de cuando impactaba, o alguien estaba justo detrás tuya y te golpeaba. La cosa es que esa calle no tenía puertas por donde salir o entrar alguien. Y no puede alguien desaparecer así sin más después de golpear y él girarse al instante. En este caso, pues, no terminó en muerte, pero el pobre cura dijo que de noche él no iba a dar más la bendición de la cruz. Fíjate, tocayo, que estoy escuchando atento las historias que tú estás diciendo. Y no hace mucho vengo escuchando los relatos de otro compañero, otro youtuber, vamos a decirlo así. Me llama la atención de que hay demasiadas anécdotas que se pueden explicar mediante la filosofía espírita de cómo suceden estos hechos. Por ejemplo, Ujú. las muertes violentas, las muertes de este tipo, los desmembramientos, vamos a decirlo así, o las personas que son guillotinadas, o como el caso del que se arrastra, que son comidos por los perros, muchas ocasiones espiritualmente conservan la figura con la que se quedaron. Así El es. suicida, por ejemplo, si se despedaza en un tren, él a sí mismo se percibe espiritualmente como hecho pedazos y se mueve con esa forma. Esto que tú presentas, que ves y no ves, se llama doble visión. Se entrena, por supuesto. Si la entrenas, podrías ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Y la gente que está entrenada nos dice, ven cosas realmente increíbles Desagradables y miedo. sí, por ejemplo, esta la recuerdo mucho porque fue una medium vidente que nos dice que no le gusta ir a las iglesias de ningún tipo, ni católica, nada, no le gusta ir. Bueno, ¿por qué? Pues si es un lugar donde se podría decir que se puede sentir mucho la paz. Me dice, sí, el problema es de que los espíritus, o sobre todo los espíritus antiguos, tienen la idea de que van a reencarnar, por así decirlo, cuando llegue Dios. O sea, la promesa de las religiones es de que van a volver a la vida eterna. Tienen que esperar la segunda venida de Cristo, vamos a decirlo así. Entonces, cuando mueren, se van a esperar a las iglesias a que lleguen y ahí están los espíritus durante siglos, pueden llegar a estar. El problema es que espiritualmente se empieza a desgastar la membrana que los cubre y se empiezan a ver terribles, se empiezan a ver como si fueran, francamente, zombies descarnados o gente que se le está cayendo los pedazos de dedos, huesos, etcétera.
Entonces, cuando ella entra a la iglesia, eso es lo que ve. Ve lugares llenos de, De vamos a zombies. decirlo así, de monstruos, ajá, de monstruos humanos. También puedes encontrar esta clase de seres, los rastros. Los rastros se adhieren demasiados espíritus que en vida les gustó demasiado el sufrimiento y la violencia, y se alimentan de la energía del dolor, por así decirlo, incluso hasta de la sangre de las vacas, no de tal forma, o sea, no como tomar la sangre y beberla, sino la energía que queda del dolor. Sí, sí. Entonces, Nosotros los ajá, romanos tenemos como los gritones, los trigoi, que están muy conocidos en el folclore mundial, tales como los hombres lobo y los entonces, vampiros, que son de la misma familia para muchos, aunque parezca raro. Sí. Continúa, por no te favor. escuché bien. ¿Los Trigoi de qué? Perdón, es que se Los cortó. Tregoi y los vampiros son de la misma familia en Rumanía, por ejemplo, porque absorben la vitalidad y la energía que emite el alma a través de la sangre. Entonces, para nosotros es lo mismo, entra en la misma categoría, Stregoi. Fíjate, o sea, y aquí hay muchísimos casos y hay libros que hablan acerca de esta clase de vampiros. No son más que espíritus que les complace el dolor, el sufrimiento y se alimentan de esta energía, de la energía del dolor y del sufrimiento. Y Claro. muchas veces son espíritus, por así decirlo, esclavistas, que cuando un espíritu que ha cometido errores muy graves como el suicidio, se les permite llevarse estas almas y parte de la pena del espíritu que se rinde y se suicida, o sea, en vida, es eso, que estos espíritus lo puedan torturar y lo puedan esclavizar incluso, beber de su propia energía vital. Claro, porque muchas Y veces cuando ya son espíritus ya no tienen una forma de mantener su forma y tienen que parasitar otras para no desgastarse. Como has dicho, hay algunos que durante siglos pierden su membrana. así es, no sé en qué grado se encuentran estos espíritus vampiros. Seguramente se va desgastando porque no puede prever, no les puede proveer, digamos, que ninguna clase de nutrientes, dolor, al contrario, se genera alrededor de ellos las capas que precisamente ellos crean. De, digamos, esta monstruosidad se refleja en esta membrana y espiritual que se llama. Entonces, pueden de ahí de venir muchas historias, pueden venir muchas historias de vampirismo, incluso de hombres lobos, de algunos monstruos, de gente que tiene, sin saber, la doble visión y ve estos espíritus animalizados o vampíricos, deformados por el tiempo que están aquí. Y de ahí pueden venir muchas de estas historias que estamos narrando. Es curioso Ahorita que... que... perdona, Ah, dime. no, no, no. Es curioso que muchas veces la propia imaginación humana, que en vida nos hace crear maravillas, que en este caso los dos somos pues narradores y escritores, nos pueden ayudar a crear mundos completamente maravillosos. Pero esa propia visión e imaginación, al morir, ya sea de cualquier manera que uno fallece, nos transforma en prisioneros de nuestro propio dolor. Es decir, un suicida o el caso del que se arrastra les hace ser prisioneros de su miedo y de su último destino. Sí, Sí es, exactamente es lo que pasa. Y estos son los que se quedan muchas veces aquí en la Tierra y son los fantasmas, los espectros que nosotros llegamos a ver. Y de ese caso, ahorita vamos a brincar al que está pendiente. Pero me gustaría completar esto de lo que me hablas del sacerdote que le pasó lo del escapulario. Fíjate que aquí en México, hablando de leyendas mexicanas, aquí conocemos mucho acerca de los chaneques, los duendes, los aluces, que al final de cuentas todos son eh, seres similares, que ujú. son pequeños espíritus juguetones. Eh, los chaneques, por ejemplo, tienen esta costumbre de aventarte piedras, o sea, y eso me llamó la atención de que le sucedió al sacerdote. Te juegan bromas, te avientan piedras, pero también te Nosot- pueden perder. nosotros lo llamamos duendes, ¿no? En español, pero en rumano tiene un nombre igual de gracioso, que es Strikulich, que es un nombre como silbante o gracioso, por así decirlo. Triculich.
Strikulich, Ok. exacto. Eh, hay una, los chamanes mexicanos, perdón, Nada. son los que obtienen, los que tienen el conocimiento antiguo, que son muy conocidos, incluso hubo un escritor que se llama Carlos Castaneda, que los investigó y también hay un libro de un investigador mexicano que por cierto desapareció acerca de los chamanes mexicanos, entre ellos Pachita. Se llama Jacobo Grinberg, y eso valdría mucho la pena investigarlo y hablar acerca de él después. Sí, sí. Estos chamanes hablan de que ellos pueden o tienen la capacidad de crear a los aluxes, que Sí. son seres que son hechos para proteger campos. Por ejemplo, si tú vas a hacer una S- siembra, creas Son, este aluxe, ¿no? son como una versión en español que es de un duende guardián que protege o una Exacto. hacienda o lo que sea. Eso, eso existe en el folclore eslavo, se llaman domovoi. Es como una especie de espíritu guardián. También existen los guardianes, que los aluxes también pues tienen ese origen. Y es curioso que, mun- por así decirlo, partes del mundo tan distintos como es el mundo eslavo, un mundo lleno de crueldad, mucha crueldad, y el mundo mexicano tengan tantas similitudes. Yo creo que el mundo espiritual, o sea, el mundo espiritual es patrimonio de la humanidad. Y yo Ujú. creo que todas las representaciones espirituales de nuestro folclore, de nuestros duendes, de nuestros monstruos, se repiten en todo el mundo, porque son, digamos que los mismos espíritus que llevan el mismo proceso. Así es. Eh, y los hombres que pueden contactarse o crearlos tienen las mismas intenciones. Por eso es de que están los aluxes y ¿cómo dijiste que se llama? En este Versión caso, eslava, la versión eslava sería el domovoi. como Woi. Mm, Domovoi. En rumano, por ejemplo, como que Woi. nosotros somos los dacios, que es un pueblo anterior a los romanos, nosotros le decimos, pues como te he dicho, los triculich. Y hacen eso en muchas ocasiones. Son traviesos, pero también si se les convence o se les da de noche miel, son guardianes del hogar. Fíjate, no, aquí no, o no sé a profundidad. Los aluxes sé que son creados y sí se les da ofrendas y sí se les da, pero es por parte de chamán. Y esto es Ujú. para proteger las siembras. Si hay un ladrón que quiere llegar en la noche a robarse cosas y está protegido por una luce, le va a ir mal. No importa si le llevas miel o si le llevas lo que le lleves, porque están dados para hacer, o sea, fueron creados para cuidar. Y si no lo sabes tratar bien, pueden volver muy violentos no solamente contra los que llegan al campo, sino incluso con el propio creador. Y ahí hay un anecdotario que, por cierto, no me logro acordar del nombre, donde tú puedes crear estas presencias a través de meditación y de mucho esfuerzo, y tú puedes crear tu propio aluche, que no se llama así, no recuerdo. El detalle es que después de un tiempo, o sea, son sirvientes que tú creas. Incluso hay una anécdota, la voy a buscar y después a ver si la puedo subir como comentario aquí, Ujú. cuando se quede este en vivo, donde una mujer crea uno y lo documenta, donde la gente lo vio, era una persona pequeñita, interactuaba con la gente, pero con el tiempo se empezó a degradar, empezó a tener vicios, se empezó a volver violento y ya no obedecía a nadie. Y después la mujer dice de que no se podía deshacer de esta su creación, no recuerdo el nombre, pero también es una de las capacidades que tenemos los humanos para crear nuestras propias entidades, digamos que metafísicas. Entonces, retomando el punto, antes de brincar al siguiente tema, con respecto a lo que le pasó al sacerdote, probablemente él se topó con un Demo Boy o un Triculish. Así Quizá es. aquí si hubiera pasado en México, hubiera sido un chaneque, un duende, una luche, y ahí se hubiera explicado todo. Que seguramente tengan el mismo origen. Lo que pasa es que en esa ocasión
Él no llegó a Vaya la profundizar gente que mucho. no falta todavía más. Pero no sé qué tal vaya la gente que nos está escuchando, les está gustando los temas. Sí, si queréis intervenir sin problema alguno, decirnos si al final del directo pues queréis volver a un tema anterior para contar alguna historia más. Ahora mismo estamos en relato mexicano, de ahí que deje al tocayo más la batuta, porque aquí obviamente sería descortés apropiarme de historias que no me corresponden. Yo solamente tengo una en este aspecto de un suscriptor que la compartió conmigo hace tiempo y que contaré después de que tú relates la historia que consideres. Ok, pero ahorita vamos a seguir con... empezamos con La Llorona. Se la vamos a Sin dejar problema. después. En la que tú consideres oportuna. Yo, Yo... dime. Es que te perdí, te dejé de escuchar. Sí, sí, perdón. Sí, la historia que consideres ahora y después la de la Llorona. Ok, La Llorona la vamos a dejar entonces para el final. Así es. En el... Las historias, todas las historias mexicanas tenemos, no solamente están presentes en México, también son de Centroamérica, de Sudamérica. Tenemos representaciones de todo tipo de monstruos y lo que me llama la atención es que con respecto a lo que el siguiente tema que vamos a hablar, no solamente es de México. Resulta que hay exponentes como la Banshee, no recuerdo de dónde es, tú que eres de Europa, ¿recuerdas? Es Sí, es irlandesa. escocesa, Irlandesa, sí. ¿Me oyes? perdí, Es irlandesa la Banshee. que te dejo de escuchar, tocayo. ¿Se me dejó de escuchar totalmente? ¿Hola? Ya te empecé, ya te empecé a Ah, vale. escuchar nuevamente. La Banshee es de Irlanda, de Irlanda del Norte. Ok. A mí me llama mucho la atención todas las representaciones de monstruos. Yo soy espírita y en el espiritismo hablamos acerca precisamente del espíritu que es el alma y cómo se puede degradar y reconstruir y construir seres que se pueden considerar monstruos. Aquí en México tenemos demasiados representantes. Hay, por ejemplo, eh, las bolas de fuego, estoy seguro que lo han de haber escuchado muchas veces. Si me están Sí, escuchando de México, quizá alguna vez lo habrán visto. Muchos le llamamos brujas. Hay un lugar aquí cerca de Veracruz que es en Tinajitas, donde seguido me comentaban que las brujas llegaban. Eh, Ahí hubo una anécdota, precisamente es en el lugar de donde pasó lo del el tipo este inmortal, por así decirlo. Hablaban de unas mujeres que seguido venían a vender flores, pero las flores no se conocían en ninguna de las zonas aledañas de su comunidad. Pero todos los días al día siguiente llegaban con unas flores muy olorosas y muy diferentes de lo que había. Y todas las acababan, las vendían y al día siguiente volvían a traer. Esto le llamó muchísimo la atención a la gente y hasta que, pero pues ahí lo dejaron, hasta que un día eh, llega una persona que había viajado a Europa y dice, oye, estas flores son de España, todas estas flores no son de este continente, estas se dan en tal lugar y tal, 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 tal. Al tiempo descubren que eran brujas, brujas buenas, que en realidad ocupaban el poder que tenían de volar así como bolas de fuego para viajar de continente a continente, a ir a traer flores y presentarlas aquí a la venta a México. Esa es una de las historias de las brujas buenas, pero seguido me he topado con estas. Tenemos los nahuales. Los nahuales no son otra cosa que, digamos que en cierto sentido,
Es algo parecido a los skinwalker, pero sin este sentido violento carnívoro. El nahual es un chamán, por así decirlo, que tiene la capacidad de transmutar su piel, pero aquí se transforman en diferentes animales. Me imagino que allá debes de tener algo similar, pero Sí. aquí había casos o hubo un caso de un nahual, que era una mujer que se transformaba en cerdo y todas las noches se metía a robar maíz. Esta nahuala se metía vestida, o sea, se transfiguraba en un cerdo, se metía a la siembra y el cerdo se comía todo lo que podía, que eran cantidades enormes de maíz, llegaba a su molino y vomitaba el maíz. Después se volvió a transformar en mujer, lavaba esas mazorcas y de ahí hacía la masa. Es una de las anécdotas que se contaban también cerca de donde yo estoy. Pero la anécdota, una de las anécdotas de Nahuales que más me impresionó es de una persona que yo pues, tengo el gusto de conocer, que incluso es un arqueólogo amateur, que había ido descubriendo muchas cosas y me pasó a su museo privado, por así decirlo, donde tenía objetos realmente relevantes y cosas impresionantes que no creería que los prehispánicos pudieran crear. Pero bueno, esa no es la historia. Él me dice que de niño le tocó ver cómo una mujer sentada en la orilla de su cama, porque él, curioso, vio una mujer joven, guapa, bonita, que se empezó a quitar la ropa por una ranura que estaba ahí en la casa de esta señora, de esta mujer. Dice que se queda viendo, tratando de saciar su morbo. Cuando la ve desnuda, pues es impresionante para él, pues es una mujer desnuda, él es un adolescente. Se sienta y se empieza a quitar las piernas, o sea, se las arranca literalmente y las deja ahí a un lado de un fogón que tenía. Y dice que le empezaron a brotar como si fueran unas patas de las piernas. Cuando ve esto, la mujer lo ve y él sale corriendo a su casa, se esconde. Su papá le pregunta qué fue lo que pasó y decide no decir nada porque le iban a romper, o sea, le iban a nalguear por estar de Cusco mirando a un lugar donde no debía. ¿Cuál es su sorpresa? Que la mujer llega en la noche a tocar la puerta de la casa de su papá y venía a hablar con él. Se llama Goyo. Venía a hablar con Goyo. El papá la deja pasar porque pues, era una mujer que tenía fama de ser pues, una buena persona. No se imaginaba qué estaba pasando. La pasa para platicar con Goyo y le dice, tú sabes lo que viste. Dice, y no vengo aquí porque quiera hacerte daño, en realidad es porque tú tienes un don y vengo a ver si tú quieres aprenderlo, porque yo te podría enseñar a transformarte en los animales que tú quieras. Pues Goyo, siendo un niño, le estaban ofreciendo un gran poder, eh, digamos que un poder mágico, y decide no aceptarlo. Pero la presencia y lo que vio es una anécdota que se le quedó grabada y a mí también, por cómo es que se dio, porque para mí los nahuales eran historias ficticias. La credibilidad que tiene esta persona que me merece a mí me hace dudar de su existencia o más bien de creer que en realidad sí puede pasar y sí están aquí presentes con nosotros. Yo Tocayo, he, yo he de admitir que la diferencia más marcable entre un skinwalker y un nahual es que el nahual nace con esa capacidad, la entrena y pues la va evolucionando a voluntad, mientras que en skinwalker, aun siendo ambos chamanes, tiene que usar una piel de un animal que haya matado él. O sea la piel de otro skinwalk, de otro chamán que podía transformarse o le ha robado sus pieles. Eso es lo que yo sé de las principales diferencias. Luego están los Wendigos, que son caníbales, que muchas veces toman formas humanas, pero no son estrictamente parecidas. La diferencia más fuerte es que los skinwalkers son de la cultura navajo y el nahual es de gran parte de Mesoamérica, con distintos nombres obviamente. Nosotros tenemos el ser que se llama Strigoi, estrictamente Strigoi, que es una persona que
normalmente se transforma en perro o en lobo. Es lo que en muchas ocasiones también los nahuales se suelen convertir. Es una de las formas junto a los guajolotes más Ujú. comunes. Nosotros no nos transformamos, las brujas, no nosotros. Em, Lexter dice que si son duendes. En esa ocasión no eran duendes, pero antes sí hemos estado hablando de ellos, de hecho. Em, Mm. Aquí había una leyenda de las brujas y las brujas aquí se transforman en cotorras, que es como el cuervo. Lo que pasa es que suele tener una parte un poco más blanca, es como un cuervo, un córvido un poco más pequeño. Y hablaban con voces agudas, maldiciendo e insultando. Mm. La Ahora, pregunta dime. de Lexter, de ¿son duendes? ¿Te refieres a los que estamos hablando de los nahuales? ¿O de lo que estábamos hablando anteriormente? Y Cristian No está aquí de sabes. vuelta, parece que ha vuelto entre nosotros, bienvenido de vuelta, no te preocupes, aún queda un poco más de directo, solo llevamos 1 hora y cuarto, tocayo, te lo digo para que lo tengas presente. Ujú. Todavía hay un poco de tiempo, podemos seguir Así hablando. es, así es. Ah, ok, Lexter, no, no son duendes. El nahual es una persona que tiene la capacidad de transformarse en animal a Y voluntad cuando lo entrenan. así es. Imagínate las brujas, ¿no? Las brujas en muchísimas ocasiones pues necesitan hacer varios rituales para dominar su magia. En caso de los nahuales pues es parecido y no sé, muchas veces se tiene que limitar a un tipo de animal. Hay algunas, como ha dicho el tocayo, se pueden transformar en cerdo para usarlo en su beneficio, en su propio oficio diurno. Ujú. Así es. Yo tengo un relato mexicano. Este es de un amigo mío que me comentó en su ocasión que él vio como una bruja estaba matando a un nahual. Em, ¿No? él me dijo que era oriundo de Chihuahua y ahí hay una guerra muy dura entre el mundo, por así decirlo, sobrenatural. Esa guerra está muy orientada a las brujas, aquellas pues no muy buenas precisamente, que quieren la hegemonía del lugar. Pero hay muchos nahuales que son pacíficos, según me comentó él, que simplemente quieren vivir en paz. Pero esto ya me tendrás que corregir tú y expandir un poco más la explicación. Las brujas quieren la sangre de nahual porque les confiere poder. Y el suscriptor me comentó que un día que él estaba viniendo en autobús, porque en ese momento estaba en la universidad, vio como una mujer con una túnica negra había cogido a un señor mayor, un vendedor ambulante que venía pues de hacer su trabajo, lo cogió y con una daga, que era curva, como las dagas rituales de antaño, lo empezó a acuchillar mientras decía unas letanías en un idioma que él no entendía. La mujer tenía una túnica negra y lo único que pudo ver de ella en rasgos era que tenía los ojos rojos, el iris pues de un color normal, pero el blanco, en vez de ser blanco, era completamente rojo. Y aparte de esa característica, sus dientes y boca eran negros. Así que él en ese momento pues salió corriendo en dirección contraria y aun admitiendo su cobardía por dejar a ese señor, luego no vio un rastro de sangre en el suelo, lo cual le sorprendió mucho, ya que al fin de cuentas había sido apuñalado ese hombre. Wow. ¿Esto es aquí en México, tocayo? Así es, eso pasó en Chihuahua. Chihuahua. ¿Qué Eh, será?
Michoacán, Deja... sí. es que em, no conozco. Es que México es muy extenso, tiene muchos poblados. Chihuahua no lo he escuchado, no lo había escuchado. es del Yucatán. Mm. Te había comentado antes que México está dividido, digamos que en tres partes, el México Norte, México Centro y México Sur. Y cada uno de estos somos como países diferentes y tenemos muchas Chimax, perdón, anécdotas, me he costumbres, confundido. Es de Chimax. pero es en Yucatán. Así es, en Yucatán, México. Ok. Es en el municipio de Chimax. Tenemos demasiadas costumbres, demasiadas cuestiones con respecto a la brujería. Por ejemplo, aquí cerca de la capital del estado de Veracruz, estamos como a 3 o 4 horas de la capital de la brujería de México. Que es, este, ¿cómo se llama? Catemaco, la laguna de Catemaco, Ajá. donde se juntan pues, todos los brujos y hacen ceremonias, hacen misas negras con muertes de animales, con sangre, con ritos de todo tipo. Los más comunes son los que salen en las noticias, los que se presentan donde hicieron esto con sangre de gallo o hicieron misas de este tipo, pero Gallos por negros. debajo, así es, pero por debajo se sabe solamente por díceres que muchas de estas misas se hacen con sacrificios. ¿Se te ha cortado? ¿Hola? ¿Hola? Parece que se ha cortado un poco. No pasa nada, esperemos que vuelva pronto. Extendiendo un poco el tema de las misas negras. em, el tema de las misas negras es un fenómeno que pasa también en España, sobre todo en el sur. Tienen una fe muy fuerte en la brujería y, y se cree en muchas ocasiones que eso puede traer mucha prosperidad. En el sur se cree más que nada se cree más que nada que el tema de los gitanos lo usan, el tema de los gallos, el tema de los gatos, para hacer sacrificios. Yo, por ejemplo, tengo un gato negro y más de una ocasión he visto, pues, muy malas miradas alrededor de mi hogar cuando se acerca el mes de octubre. Y también se usan mucho los gatos blancos. Los gatos blancos se usan para traer fortuna y protegerse del mal, mientras que los gatos negros, pues, se usan para desear el mal a los demás. Bueno, eres del norte, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De Galicia? ¿De País Vasco? Aún así, ahí también tenéis vuestra buena dosis de terror, ¿eh? Sobre todo con las entidades que hay en los bosques, que son bosques muy antiguos. Y sobre todo hay muchas leyendas que vienen desde la reconquista española del, del mundo árabe. A ver si el tocayo... Ah, del norte de México. Pensé que te referías del norte de España. Entonces, pues la historia del Yucatán no se te hará extraña. De Sonora. Sí, exacto. El tocayo, vamos a comprobar un poco. De nuevo. Vamos a unir de nuevo. ¿Me oyes? Aún no. No pasa nada. Le damos un poco de tiempo. Empezaré con la siguiente historia, que es el, la guinda, que será por mi parte. Luego, pues, obviamente, el tocayo va a expandir la suya.
Yo hablaré de una historia que a mí me provocó muchísimo temor. No me sale nada, no pasa nada. Es el tema de los Balaur. Aquí se les conoce... eh, dame un segundo. Voy a llamarlo de nuevo. Vale, ¿se me oye ahora? El enlace, El enlace... Bueno, no pasa nada, seguimos en directo. El enlace del directo. sí. Vale, lo dejo por aquí y continuamos. Iba a empezar justo la parte sorpresa, pero vamos a dejarla entonces un poquito más. Continúa por favor por donde dejamos el relato. ¿Me están escuchando ahorita en directo, tocayo? Sí, sí que lo están haciendo, no te preocupes. Perfecto. Pues había quedado en cuestión de los brujos, no sé si habrá Así es, quedado, de los rituales que se hacen en la laguna. no propiamente en la laguna, es la zona Sí, sí, completa donde está obviamente. llena Dentro de la esa, laguna un sí. poco complejo. Es que no es tan honda, tocayo. O sea, podría hacerse, pero no la hacen propiamente en la laguna. La laguna es un lugar turístico. Es ahí en Catemaco y ahí está todo. Eso es Chris en dice cuestión de que la ya se nos brujería. escucha, perdona, dice que ya se te escucha, ya todo está todo bien. Bueno, errores técnicos que Perfecto. nos pasan con las primeras emisiones. Yo he hecho emisiones, pero nunca conjuntas, así que perdonadme los problemas técnicos. Continúa, por favor. Mm, pues nos habíamos quedado en esto y vamos a pasar al tema. Al tema de la Llorona, así es. Aquí en México empiezo? Sí, por favor. Yo he visto que, como ha dicho el compañero anteriormente, Larson, que una de Colombia, una historia de Colombia, y he mirado cómo Ajá. se llama la Llorona en Colombia, y se dice la planillera. Así que para que veáis lo mucho que puede diferir los nombres de la misma historia en diferentes países. Fíjate que hay varias mujeres que van apareciendo a lo largo de, perdón, varias leyendas acerca de mujeres con presencias espirituales en toda la República Mexicana y también hacia Centro y Sudamérica. Por ejemplo, en El Salvador hay una mujer que se te presenta con una cara de mula, Ajá, la tiene, almamula. Ujú. no me acuerdo el nombre, tiene La almamula se llama, exacto. Sí, sí, sí. ahí en El Salvador. Así es. Ok, aquí en México también ha aparecido, que podría ser, digamos que la versión para los borrachos, o para los drogadictos, o para los que andan en la noche perdidos de La Llorona, la Anda. mujer que está conquistando, por así decirlo. Y de esa, el abuelo de mi esposa le tocó perseguirla, tratando de Ahí. conquistarla. Literalmente vio una mujer que tenía pues caderas muy bonitas, que estaba caminando por la playa, y él venía de beber, había salido de un bar, una playa en la noche en el puerto de Veracruz. Esta mujer adelante de él, de figura muy agradable, muy agraciada, se pone a perseguirla, caminando más o menos al paso de ella, trata de alcanzarla y nunca la logra alcanzar. Él aumenta el paso y no la logra alcanzar, empieza a correr y no la logra alcanzar. Y dice, bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, porque la mujer mantenía la misma distancia constantemente, constantemente. Llega un punto donde se desespera de no alcanzarla, dice, pues soy un hombre pues, fuerte, era una persona de campo, tenía mucha resistencia, mucha fuerza, y no la podía alcanzar por más que aceleraba el paso. Dice, bueno, ¿qué pasa? En eso voltea a verle a los pies, se da cuenta que no son pies, son patas de animal, Son de una pezuñas, bestia, claro. Ujú. pezuñas. Cuando le voltea a ver los pies, él sigue caminando y ve que se detiene la mujer. Cuando voltea verla hacia el torso, ella voltea y no era una mujer, era la cara de una mula.
Cuando lo vio salió horrorizado corriendo y es una de las anécdotas que pues le decían, ya ves, por andar de Cusco lo que te anda pasando, pero eso es una Ajá. cosa que le sucedió y le resultó aterradora. Y esta historia se repite mucho con los que beben bastante, están de noche, pasa que se les aparece esta mujer y al perseguirla encuentran este rostro. También ha sucedido de que son mujeres que no tienen pies, que nunca las logran alcanzar y que a los conductores, por ejemplo, los pierden en barrancos, que tú ves que una mujer va caminando, tú la empiezas a seguir con la vista, sigue caminando y tú sigues pensando que va por el camino, cuando en realidad está flotando en el precipicio y te puedes ir de fondo. Y de ahí tenemos a la famosa Llorona, que esta es la más extendida, que yo siento que ha de ser quizá este, parte de lo mismo, donde es una mujer que está Eh, Chris preguntando, ¿se mueren si ve la cara? No, pues, no, pues el señor este siguió vivo, nada más le dio un susto de muerte, literalmente. Se aterró de verla. muchas Eh, veces perdón que te interrumpa, los que ven al almamula se sorprenden tanto que o algunos le dan un ataque al corazón, de la impresión, pero en la mayor parte de las veces, al ser jóvenes, simplemente se desmayan. Perdona que te interrumpa, continúa por favor. no, perfecto. Y La Llorona, yo siento que este es otro de las visiones que tenemos. Es un ente prehispánico antes de que llegaran los españoles y está muy extendido por la cantidad de etnias que tenían este personaje extendido entre digamos que su argot Ujú. espectral, por así decirlo. Está extendida hacia los Estados Unidos, pasa por México, llega a Argentina, eh, pues, por lo que estamos viendo está en Colombia. eh, y es muy similar en todos los lugares donde es una mujer, digamos que medianamente joven, que está gritando por las noches en busca de sus hijos. Aquí en México el grito es, ¡ay, mis hijos! Escucha al fondo, en la oscuridad, gritos de, ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están? Porque ella los mató. La idea es de que ella los ahogó en un río. Con Ahí, respecto... Ajá. ahí podemos relacionarlo con lo que hemos dicho, ¿no? Con la impresión espiritual de cómo ven los espíritus la culpa y en los últimos momentos cómo lo recrean en su mente en un bucle que es la representación física de su propia culpa. Precisamente, y esos espíritus pueden durar años, siglos, milenios, recorriendo el mundo, buscando lo que les está quejando en la culpa. Siempre están espíritus protectores, amigos, tratando de sacarlos del error, pero si el dolor y la culpa es demasiado grande, pueden quedarse durante muchísimo tiempo penando. Y yo siento que ese es el caso de este espíritu, o quizá haya una serie de espíritus con dolores similares que así mismo se imponen una pena complementaria, idéntica, porque es muy extraño que a lo largo de un continente se escuche este tema de manera tan recurrente como para decir que no es verdad. Y en tantas veces y tan seguido, que a veces pienso que podría no ser un solo espíritu, más que todo por el atraso de esta clase de espíritus, que no tienen todas las capacidades espirituales como la del desdoblamiento, donde pueden estar en dos partes al mismo tiempo. Pienso que la Llorona entonces sería una serie de espíritus con penas similares que penan el mismo dolor. Fíjate que al respecto, Tocayo, hay un síndrome posparto les causa mucho dolor, mucho sufrimiento a las madres, que va desde una simple depresión hasta que llegan a ver a sus hijos como si fueran monstruos, demonios. Y si la mujer no está preparada a estas visiones, son mujeres que terminan asfixiando, matando, golpeando a sus propios hijos en un arranque de locura momentánea, de la cual después se arrepienten a un grado tal que se llegan a suicidar, Sí, creando, sí. yo creo, esta clase de espíritus dolientes.
Y como es un caso similar, donde las mujeres pueden presentar esta depresión postparto, puede ser muy común que haya mujeres matando a sus propios hijos en estos grados de locura, creando esta clase de espectros por todas partes. Irónicamente Hay, es, perdona, sí, ¿sí? No, no, dime. irónicamente este tipo de fenómenos es lo que se conoce comúnmente como el efecto del Tardío, posparto. ¿Me oyes ahora? gallo. ¿Hola? Ya regresaste. Vale. Ajá. Lo que decía es que este efecto se conoce como el efecto posparto, que es dentro de la medicina se conoce como un gran espectro de características, una de ellas eso, y eso es por un factor muy, muy simple, que es que después del parto una mujer pues no tiene el control hormonal pleno de su cuerpo, porque ahora se tiene que readecuar al mismo. Y hay varias historias, no solamente en mi país oriundo, sino en Polonia. Algunos de aquí pues habrán jugado un juego que se llama The Witcher y en ese juego existen unas cosas que se llaman las damas del día, del amanecer, las damas del medianoche y la dama del mediodía. Pues ese tipo de espectros suelen ser espectros de mujeres que tienen un resentimiento, una una esposa que la dejaron en el altar, una madre que perdió a sus hijos. Normalmente las mujeres, este tipo de sentimientos son las que suelen usar de catalizadores y hacen que ese descontrol se manifieste en su muerte. En Polonia, por ejemplo, existe lo que se llama la dama de la medianoche, que es una madre que en un arranque de ira mata a sus hijos recién nacidos, dos gemelos, y luego pues se quita la vida tirándose de un puente. Se dice en muchas ocasiones que en Polonia que una vez que escuchas los lloros de un infante, te tienes que hacer la cruz y dar una vuelta sobre ti mismo para que ella no se te aparezca, porque el primer síntoma, si andas de noche, a altas horas de la noche, solo es que ella se te aparezca al escuchar este tipo de sonidos. Y obviamente pues vendrá quejándose de dónde están sus hijos, y al no encontrarlos pues arremete contra ti. Fíjate que por acá, tocayo, las apariciones de la Llorona no tienen ese cariz violento, al menos no las que yo conozco. Eh, sí tengo una anécdota que le pasó a un conocido, ya tiene muchos años que me contaron esta historia, acerca de que se habían metido a pescar. Aquí en México tienen la costumbre de ir a pescar de noche o de madrugada, porque van a camaronear, se le llama, es meter las Sí, manos debajo de las piedras de los ríos, a sacar camarones y los cocinan a un lado del río. Con la misma agua del río cocinan los camarones, llevan el recaudo para hacerlo, pero es más bien una fiesta. Es ir a sacar camarones y prepararlo y beber con los amigos y demás. Esto ya es casi cerca de la madrugada y pues quedarse a festejar. Entonces estaba este grupo de conocidos, estaban en el río camaroneando, están bebiendo, cuando uno de ellos ve a la distancia que una mujer de blanco empieza a bajar por las piedras que están del río a un lado de los árboles. Se sigue caminando, pero camina encima del agua. Está flotando literalmente, es una mujer de blanco. Todos dicen que es la Llorona, aunque en esa ocasión no grita, no está pidiendo a sus hijos, solamente va caminando y se dirige hacia ellos. La mayor parte de los que están ahí se dan cuenta de lo que está sucediendo y salen corriendo, se salen del río lo más rápido que pueden. Y, pero uno está metido en el río, metiendo las manos, tratando de sacar los camarones. Está tan ensimismado que no se da cuenta que la mujer, esta flotante, llega hasta donde está él. Todos le están gritando, sal de ahí, quítate, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. No hace caso. Cuando se levanta, la ve de frente,
se empieza a tallar los ojos y sale corriendo como puede, pero enceguecido. Estaba ciego en ese momento. Logra salir del río. Cuando toca la orilla, el espectro desaparece. Y le empiezan a echar agua en los ojos. Solamente le había quedado lesiones, como si se los hubieran quemado, pero no pasó a mayores. No hubo una violencia implícita, solamente fue la visión del espectro. Claro, Y en como fin, dice ajá. Airam, es si la Llorona aparece en otros países y sí, como hemos comentado antes, son distintas versiones de espectros que tienen el mismo final, es decir, madres que terminan sintiendo culpa de los actos que hacen. Perdona, tocayo, continúe, era para hacer el pequeño inciso para el suscriptor. No, está bien. O sea, y esta es una idea mía. Yo siento de que como esos espíritus aparecen en muchísimos países, haciendo las mismas preguntas y a veces al mismo tiempo, tengo la impresión de que son muchos espíritus culpables del mismo acto que se presentan en todos lados. Mm, Siendo espírita, sé que un espíritu de ese tipo, que son espíritus atrasados, no son malos, son atrasados, no tienen la capacidad de la oblicuidad de estar en varias partes al mismo tiempo, y menos cuando lo que esparcen no es un beneficio, sino es dolor. Entonces yo siento que debe de haber muchos espectros, no solo uno, muchos Así es. espíritus penando y sufriendo. Y hay demasiadas anécdotas de La Llorona que aparecen, pero los que se espantan son a los que se les aparecen, no es porque realmente te quiera asustar. Hay una anécdota un poco, pues no es chusca, al que le pasó no le ha de haber parecido graciosa en lo más mínimo, pero cuando me lo contó se me hizo gracioso porque todos los días él y su grupo de amigos aquí en Alto Tonga, Veracruz, es un pueblo también cercano a la capital, molestaban a una señora que le gustaba lavar la ropa de noche. Le decían Doña Pelos, la señora ya estaba grande. Y cuando estaba lavando ropa en el río, iban y agarraban piedritas como si fueran ellos chaneques a tirarle piedras en la cabeza a la señora para molestarla. Ya la señora se levantaba y se ponía a gritarles, malditos chamacos, váyanse de aquí, etcétera. Pero era ya casi una tradición de él y su palomilla. ¿Tocayo? Tocayo, Molestar a no se te ha doña. escuchado. No se te ha escuchado. Era ¿Dónde? tradición de su palomilla. Era tradición de su palomilla hacer esto todas las noches. Todas las noches iban a molestar a doña Pelos. Una noche, eh, han siendo fieles a lo que acostumbraban, a molestar a la señora, llegan y ahora ven a una mujer vestida de blanco lavando la ropa en el río, pensando que era Doña Pelos. La siguen molestando, le empiezan a aventar las piedras, lo cual es la sorpresa de que no era Doña Pelos, era el espectro de la Llorona y empieza a gritar fuerte, intenso, a gritar donde estaban sus hijos. Todos salieron corriendo y esa anécdota se quedó para siempre en sus corazones y no volvieron a ir a molestar a Doña Pelos. Te digo, es algo que, o sea, a mí cuando lo contaron se me hizo chusco, pero haberlo vivido debe haber sido toda una experiencia. Ahí es. Ahí es. Y normalmente Tocayo, no suele ser siempre anécdotas agresivas, sino que muchas veces son el susto y el escarmiento de ellos. precisamente, así es. Tocayo, me estoy quedando sin tiempo, nos alargamos más Así es. Nosotros de queríamos esto, 1 hora y casi llegamos a las 2. a las 2, y yo creo que seguiríamos, si no fuera porque había comentado del compromiso que tengo y casi Así casi me es. tengo que ir, por si Así gustas es. ir cerrando. Así va a quedar la emisión de hoy. Hemos alargado bastante de más. Os agradezco a todos los que estáis aquí presentes y no os preocupéis que para la próxima ocasión haremos el directo en el canal del fetichista y continuamos por donde nos hemos quedado. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado la transmisión y si os ha gustado agradecería mucho un like, que os paséis por el canal y que lo compartáis.
Os ha narrado Raud y el fetichista y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Cuídense mucho.